Pasan muchas cosas en estos días. Hace un rato mencionábamos la caída del empleo, ¿sí? Cae el empleo registrado. Tenemos también una caída en el precio de la soja que nos lleva al precio de valor real más bajo desde 2006. Eso es el gran problema del gobierno, que es que no tiene dólares y todo lo que te diga, por el contrario, lo que está tapando es su problema, que es que no tiene dólares y aquellos a los que les debe dólares no le creen que se los va a pagar. En el medio estamos en el peor consumo de leche de nuestra historia. Peor consumo de leche de nuestra historia. En el medio, en estos días, estamos con universidades que no arrancan el segundo cuatrimestre porque no les mandan fondos. Aumentó el transporte. El Congreso tiene que tratar, si es que lo trata, el envío de fondos reservados para la CIDE, las visitas a los genocidas, la posibilidad de una movilidad jubilatoria. Todo eso está pasando. Y pasan también dos cosas que quiero resaltar en este editorial y que tienen que ver con la génesis de este gobierno. Javier Milei, lo contaba hace un ratito Mariano Beldic, quiere desembarcar en Provincia de Buenos Aires, el único lugar donde perdió las elecciones, y las perdió con Axel Kicillof, que es a todas luces el candidato que asoma como posible para ganarle una elección a nivel nacional. Y frente a eso, Milei ha hecho varias cosas. Por un lado, le ha retaseado recursos que le corresponden por ley a la provincia de Buenos Aires, malversando esos fondos públicos porque se los tiene que enviar, y la Corte Suprema es cómplice de no responder los distintos pedidos que hace la provincia de Buenos Aires para recibir esos fondos. Y por el otro, tomó una decisión que era, a partir de que Axel Kicillof ha sido crítico a la ley Bases y crítico al RIGI, y además, repito, es el único que le puede hacer frente electoral, sacar una mega inversión que se iba a hacer en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para una planta de GNL que tiene que ver con la energía de la Argentina, que puede exportar, ¿sí? Sacar hidrocarburos de Vaca Muerta y exportarlos a través de esa planta y mandarla a Río Negro, con la falsa excusa de que Buenos Aires no había adherido al RIGI, cosa que no es necesaria porque el RIGI es nacional. Por ende, iban a tener los beneficios igual en Bahía Blanca. Lo único que hizo es empezar la campaña electoral contra Axel Kicillof. Y en ese momento yo dije varias cosas, pero lamentablemente una tenía razón, que era que esto iba a traer complicaciones en el juicio que tiene la Argentina en Estados Unidos, que es el juicio más grande que tiene la Argentina, donde un grupo de fondos buitre reclaman 16.000 millones de dólares por la reestatización de YPF, que en su momento le tocó a Axel Kicillof como ministro de Economía ejecutar luego de que el Congreso argentino votara. Y efectivamente pasó. ¿Por qué? Porque en ese juicio se separó la empresa YPF del Estado argentino. Y la justicia norteamericana, pese a que hizo una barbaridad, y es decir, que el estatuto de YPF, que decía que no se podía hacer este procedimiento, está por encima de una ley del Congreso argentino, separó a la empresa del Estado y dijo, la empresa no tiene la culpa de que el Estado haya hecho esto, que fue la reestatización. Y las mantuvo separadas. Entre otras cosas dijo, no hay una conducción del gobierno de parte de la empresa. ¿Qué hizo Milei ahora? Tomó una decisión política para perjudicar a Axel Kicillof. Y en esa decisión arrastró a YPF. Bueno, ahora los fondos buitre, lamentablemente, como anticipé, fueron a la juicia y le dijeron, ¿viste que hay control político de YPF? Volvéla a meter en el juicio. Entonces, esta decisión de campaña de Axel Kicillof, que veremos, de Milei contra Kicillof, pone en riesgo la petrolera argentina. Pone en riesgo nuestra energía. Todo en función de una campaña electoral que ya arrancó y que Milei toma esta decisión respecto de YPF. Digo, sería bueno hablar de estas cosas, porque está en riesgo la principal empresa argentina y está en riesgo nuestra soberanía energética. ¿Sí? Temas de los cuales están muy preocupados los socios de Milei en sus países. Donald Trump, Santiago Abascal, en sus países se preocupan por esto. Milei lo deja de largo. Y además de todo esto hay otro tema que yo creo que es importante, no porque lo hayamos revelado nosotros, sino porque tiene que ver con la posibilidad de que millones de personas coman, que es el reparto de alimentos. Nosotros encontramos acá en el Destape que el gobierno tenía más de 5 millones de kilos de alimentos sin repartir y que casi se vencen, y si no hubiéramos hecho el trabajo periodístico que hicimos, se hubieran vencido. Sirve hacer periodismo. Y es un buen día para decir que sirve hacer periodismo. Porque si todos los periodistas se enfocan sobre lo mismo, todas estas cosas que pasan no se cuentan. Bueno, ayer
el Ministerio de Capital Humano informó, y se les quiero mostrar, que empezó a repartir la comida. Lo cual ustedes dirían, buena noticia. Lo lograron periodísticamente que repartan. Y dice, 22 provincias ya firmaron el convenio para distribuir 2,5 millones de kilos de comida, según el índice de contexto social de la educación. ¿Qué hizo el gobierno? En vez de dárselo a los comedores, dice que van para las escuelas. Las escuelas ya tienen presupuesto para los comedores. Por ende, esa comida no iba para ahí. Era para los comedores de las organizaciones sociales. Pero bueno, ahí dice el gobierno que las empezó a distribuir, ¿no? A las 22 provincias. Podemos ir pasando las imágenes, ¿sí? Ahí dice cuánto le dio. Hay 10 provincias que ya empezaron a retirar los alimentos, dice Sandra Petovelo, y hay otro gráfico que dice 2.700.000 kilos de alimentos serán distribuidos a las provincias para emergencias alimentarias según el índice de carencias múltiples. Bueno, esto es lo que estaba. Pero de vuelta, hay que hacer periodismo y ver si compraron más. Bueno, yo me fijé. Y efectivamente en el portal Comprar, que les voy a mostrar ahora, si ustedes buscan por Capital Humano y por fecha, eso es lo que compró Capital Humano. Servicio de policía adicional, un convenio interadministrativo con el Banco Nación para becas en las bibliotecas populares, alquiler orquestal de Barry Editorial Commercial, que además fracasó, adjudicaron una licencia a Microsoft, ¿sí? Y un servicio de mantenimiento y afinación de un órgano, Klaus Orgelbau. Se ve que tiene un órgano, el Ministerio de Capital Humano, bajo su jurisdicción. Bueno, por ahí estaba en una dependencia el Ministerio de Capital Humano. Bueno, les muestro, en otras dependencias del Ministerio de Capital Humano, ahí tenemos adquisición de muebles, y se terminó ahí. Nada compran. Esto, la última licitación es del 29 de diciembre del año pasado. Licitación de muebles y contratación directa para la cobertura de seguros para minibuses. Y tengo otra más, ¿sí? De otra dependencia de la Secretaría de Niñez, que es la que debería estar a cargo de todo esto. Lo único que contrató desde que asumió el gobierno de Milei es un servicio integral de limpieza, que además ni siquiera lo contrató porque figura como fracasado. Esto es información pública. Esto está en la página Comprar. Digo porque siempre hago el mismo chiste, pero como el público se renueva, yo digo todo el tiempo que lo que yo muestro es información pública porque es la forma de mostrar que si yo, periodista, lo puedo acceder, cualquier periodista puede acceder, cualquier ciudadano puede acceder. Y acceder y mostrarlo es una decisión. Entonces, hoy, que hay un montón de temas, les decía recién, caída del empleo, caída del precio de la soja, caída del consumo de leche, los fondos de la CIDE, las visitas a genocidas, movilidad jubilatoria, las universidades que no hay clases, aumenta el transporte. Hay dos temas que son muy relevantes, creo yo, que son que Milei puso en riesgo la soberanía energética en su campaña contra Kicillof y que Milei y Petovelo siguen sin comprar comida. Y todo está ahí, a la vista. No hay que tener ninguna fuente extraña, no hay que violar el secreto de sumario de un expediente judicial, no hay que hacerse amigo de un juez, nada. Simplemente hacer periodismo. Y la verdad que son temas muy relevantes porque estamos hablando de nuestra energía y nuestra comida. Nuestra energía y nuestra comida. Y esos son los dos temas que quería marcarles en el editorial. Cómo, lamentablemente, los fondos buitre están haciendo la estrategia obvia, que es ahora ir contra la petrolera, porque la Argentina no tiene dólares, y si le quieren cobrar 16.000 millones de dólares, se los quieren cobrar con una petrolera, porque la Argentina no tiene dólares para pagarlo, y cómo no solo repartieron tarde y mal los alimentos, sino que ni siquiera están comprando. Por ende, no va a haber nada más para repartir de acá en adelante. Petróleo y alimentos. Explicarlo